Bueno, vamos a ver el siguiente tema del bloque número uno, que lleva por título fluidos. Bloque uno, fluidos. El objetivo: aplica las propiedades y principales teoremas de los fluidos para analizarlos en estado de reposo y movimiento, reflexionando críticamente sobre su funcionamiento en fenómenos diversos y el impacto que ha tenido dentro de su entorno. Bueno, el tema que vamos a abordar se llama presión, diferentes tipos y aplicaciones. Presión. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular, es decir, verticalmente, sobre la superficie de contacto. En este caso, las dos superficies que están en contacto. Matemáticamente, la presión se expresa de la siguiente manera: P es igual a F entre A, donde la letra P me representa la presión en newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. La letra F representa la fuerza perpendicular a la superficie en newtons. Y la letra A me representa el área o la superficie sobre la cual actúa la fuerza en metros cuadrados. Recuerda que un kilopascal es igual a 1000 pascales, son unidades para medir la presión. Y también un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons, que estas son unidades para medir la fuerza. Puede estar en kilogramo fuerza o en newton. La expresión matemática de la presión indica que cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para una misma área. La presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la cual actúa. Es decir, que si el área de contacto es muy pequeña, la presión va a ser grande. Si el área de contacto sobre la superficie o sobre el suelo es muy grande, la presión va a ser muy pequeña. Aplicaciones de la presión. Esto explica la razón de una mayor presión sobre el suelo cuando una mujer usa zapatos de tacón o zapatillas. Sin embargo, si dicha mujer usa zapatos tenis o zapatos de suela corrida, a pesar de tener el mismo peso y por tanto aplicar la misma magnitud de fuerza sobre el suelo, como hay una mayor área, ejercerá menor presión y producirá menos hundimiento en el suelo blando. Podemos observar dos personas, una que utiliza zapatillas o zapatos de tacón y otra persona que utiliza zapatos de suela corrida. La persona que utiliza zapatillas, por ser un área de contacto con el suelo, el tacón muy pequeño, va a ocasionar una mayor presión sobre el suelo, lo que ocasionará que si camina por el suelo blando va a tender a enterrarse. Sin embargo, la persona que utiliza zapatos de suela corrida, a pesar de tener, supongamos, el mismo peso o un poco mayor el peso, no se va a poder enterrar en el suelo blando, ya que el área de contacto con el suelo es muy grande. Esto también se demuestra al momento de enterrar un clavo sobre una superficie. El área de contacto, que en este caso es la punta del clavo, es muy pequeña. Por lo tanto, al aplicarle una fuerza con el martillo, esto va a ocasionar que el clavo se entierre con una mayor facilidad. Hay que tener en cuenta que a mayor área, menor presión, y a menor área, mayor es la presión. Aquí también podemos observar cómo actúa la presión en los zapatos de
de tacón o zapatillas, como pueden observar, el área de las zapatillas, de los tacones, es muy pequeña, esa área de contacto con el suelo, lo que ocasiona que la persona se entierre si camina sobre el suelo blando. Un elefante, por el contrario, como el área de contacto con el suelo, en este caso son las patas, el área es muy grande, por lo tanto van a funcionar como una pequeña almohadilla y va a impedir que se entierre a pesar de la magnitud del peso que tiene un elefante. Podemos hacer esta demostración con un lápiz y nos damos cuenta cómo es la relación entre la presión y el área de contacto. A una menor área, en este caso que es la punta del lápiz, va a haber una mayor presión, y a una mayor área, en este caso es el borrador, va a haber una menor presión. ¿Dónde se va a enterrar con mayor facilidad el lápiz? Pues donde tenga una área de contacto muy pequeña. En este caso va a ser la punta del lápiz. Otro tipo de presión que existe en nuestro medio es la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y en las paredes del recipiente que lo contiene. La presión aumenta conforme sea mayor la profundidad y solo es nula, es decir, que vale cero, en la superficie libre de líquido. La presión hidrostática, representada por la letra pH, en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. Es decir, a cualquier punto que nosotros deseemos obtener o calcular la presión hidrostática, utilizando la siguiente fórmula. pH va a ser igual a PE por H, donde pH me representa la presión hidrostática en newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que pascales. La letra PE representa el peso específico en newton sobre metro cúbico. Y la letra H representa la profundidad, o en algunos libros lo van a encontrar como altura, que hay desde la superficie libre de líquido hacia abajo, hasta cualquier punto considerado. Como es una unidad de longitud, va a estar expresada en metros. La presión hidrostática también se puede calcular si se conoce la densidad de líquido multiplicada por la aceleración de la gravedad y por la altura, es decir, por la profundidad que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. Es decir, que la presión hidrostática también se puede obtener con esta fórmula. pH va a ser igual a densidad por gravedad por altura. pH representa la presión hidrostática en newton sobre metro cuadrado, que equivale a pascales. La letra griega ρ me representa la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, y la letra G la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. La letra H representa la profundidad de la superficie libre al punto en metros. También hay que recordar la equivalencia que hay entre el kilopascal y el pascal, es decir, que un kilopascal equivale a 1000 pascales. La paradoja hidrostática de Stevin. La llamada paradoja hidrostática de Stevin señala que la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de éste ni de la cantidad de líquido contenido, sino solo del peso específico y de la altura que haya del punto considerado a la superficie. En esta primera imagen podemos observar un recipiente que contiene agua, el cual tiene una profundidad medida desde la superficie hasta el fondo de 0.5 metros. Si queremos conocer la presión hidrostática que hay en el fondo,
utilizamos la siguiente expresión. Presión hidrostática es igual a densidad por la gravedad por la altura. Por lo tanto, la presión hidrostática en el fondo de ese recipiente va a ser de 4700 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. En la siguiente imagen, el recipiente número 2, tenemos cierta cantidad de agua. Sin embargo, podemos observar que no tiene la misma forma que el recipiente 1. Sin embargo, hay que notar que contiene la misma profundidad. Es decir, desde la superficie libre de líquido hasta el fondo es de 0.5 metros. Por lo tanto, la presión hidrostática en el fondo va a ser la misma, ya que se tiene la misma profundidad. 4700 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. En el recipiente número 3 podemos observar que la profundidad ya no es la misma que en el recipiente 2 ni en el recipiente 3. Por lo tanto, si queremos conocer la presión hidrostática que hay en el fondo, la podemos calcular. Hay que tener en cuenta que ya no es la misma presión hidrostática. En este caso, la presión hidrostática ya vale 2940 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. De esta manera se puede comprobar la paradoja hidrostática de Stevin, que nos dice que la presión hidrostática en cualquier punto no depende de la forma del recipiente ni de la cantidad de líquido, sino simplemente del peso específico que tenga, o sea, de qué líquido se esté hablando y de la profundidad que hay de la superficie hasta el fondo. Entonces, de esta manera queda demostrada la paradoja hidrostática de Stevin. Aplicaciones de la presión hidrostática. Como recordamos, la presión hidrostática es aquella que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y en las paredes del recipiente que lo contiene. La presión aumenta conforme sea mayor la profundidad y es nula en la superficie libre de líquido. Un buceador que se sumerge en el mar puede soportar una presión hidrostática dependiendo de las condiciones en que se encuentre, ya que a mayor profundidad la presión hidrostática aumenta y si se sumerge un poco más de lo establecido o de lo que puede soportar el cuerpo, puede ser fatal. Los submarinos también están diseñados para que puedan soportar una presión hidrostática, ya que a mayor profundidad la presión es mayor, lo que podría ocasionar daños en su estructura. Una persona que se sumerge en alguna alberca o una piscina soporta también una presión hidrostática a medida de que se va sumergiendo. De esta manera es que actúa la presión. La presión hidrostática actúa en todos los puntos del líquido y también actúa sobre el objeto o el cuerpo que se encuentra sumergido. Presión atmosférica. La Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. El aire, que es una mezcla 20% oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los objetos o cuerpos físicos que están en contacto con él, la cual es llamada presión atmosférica. Entonces, la capa de aire que envuelve la Tierra es una gran capa de aire o una gran masa de aire que se llama atmósfera, compuesta por diferentes compuestos químicos. Esa masa de aire que envuelve la Tierra, por ser una masa, por tener una gran cantidad de aire, va a tener un peso, que ese es el que se ejerce sobre todos los cuerpos físicos u objetos que se encuentran dentro de ella.
La presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su máximo valor o presión normal equivalente a una atmósfera. Este es el valor de la presión atmosférica, su máximo valor a nivel del mar. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también equivale a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. También debemos de recordar que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que equivale a 1.033 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este es el valor de la presión atmosférica, su valor máximo al nivel del mar, y por lo tanto también tenemos estas equivalencias con lo que respecta a las unidades de medida. A medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. En la Ciudad de México, su valor es de 586 milímetros de mercurio, equivalente a 0.78 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, es decir, 0.78 por 10 a la 5 pascales. Este es el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México. Es común expresar las presiones en milímetros de mercurio, por lo que resulta conveniente recordar las siguientes equivalencias. Un milímetro de mercurio es igual a 133.2 newton sobre metro cuadrado, es decir, 133.2 pascales. Un milímetro de mercurio es igual a 1.36 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O bien, un centímetro de mercurio es igual a 1332 newton sobre metro cuadrado, que es igual a 1332 pascales, y un centímetro de mercurio es igual a 13.6 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Estas son las equivalencias o que nos sirven para transformar cualquier tipo de presión de milímetros de mercurio a pascales o centímetros de mercurio a gramos fuerza sobre metro cuadrado. Barómetro de mercurio, experimento de Torricelli. La presión atmosférica no puede calcularse fácilmente, pero sí medirse utilizando un barómetro, instrumento que sirve para determinar en forma experimental la presión atmosférica. Evangelista Torricelli fue el primero en idear un barómetro de mercurio. Para este fin, llenó de mercurio un tubo de vidrio cerrado por un extremo, tapó con su dedo el extremo abierto, invirtió el tubo y lo introdujo en la superficie de mercurio contenido en un recipiente. Al retirar su dedo, observó que el líquido descendía del tubo hasta alcanzar un equilibrio a una altura de 760 milímetros sobre la superficie del nivel de mercurio. Entonces, a través de este experimento es que se determinó el valor máximo de la presión atmosférica. Este experimento se realizó al nivel del mar, de tal manera que se pudo obtener los 760 milímetros de mercurio. A partir de este experimento o a raíz de este experimento es de donde sale ese valor, los 760 milímetros o 76 centímetros de mercurio. Como pueden observar, las flechas en color azul es la gran masa de aire que envuelve a la Tierra, es decir, la atmósfera, la presión atmosférica. Llega un punto en donde se equilibran la presión atmosférica y la presión que hay en el interior del tubo. Por lo tanto,
ya no sigue descendiendo su nivel y se queda de manera estático a una altura de 760. Entonces, a partir de este experimento es de donde se obtuvo este valor máximo de la presión atmosférica. De ahí es de donde sale este valor, 760 milímetros de mercurio. Aplicaciones de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión debido al peso de la masa de aire de la atmósfera. Se ejerce sobre todos los cuerpos inmersos en ella y varía con la altura. Como pueden observar, una persona que escala una montaña o un cerro, a medida que va avanzando o a medida que su altura va disminuyendo, la masa de aire que cae sobre él es menos. Por lo tanto, se pueden presentar ciertas dificultades para respirar, a diferencia de una persona que se encuentra en la parte más baja de una montaña o de un cerro. La gran masa de aire que cae sobre esa persona es mucho mayor. Por lo tanto, no presentará ninguna dificultad para respirar. De esta manera es de donde se puede apreciar cómo es la presión atmosférica y cómo varía conforme a la altura. Aunque esa gran masa de aire que envuelve la Tierra y la presión atmosférica no se puede ver a simple vista ni la podemos sentir. Sin embargo, nos sirve de mucha utilidad para tomar, por ejemplo, alguna bebida con un popote. Con una pequeña aspiración que nosotros hagamos, podemos tomar esa bebida, ya que la masa de aire está actuando sobre todos los cuerpos, sobre todos los objetos que están sobre la superficie de la Tierra, ocasionando que se pueda producir esa aspiración por parte de nosotros. Otro experimento que se puede realizar para poder eh, demostrar la presión atmosférica es vertir en un vaso cierta cantidad de agua, taparlo con un pedazo de cartulina, colocarle la mano y sin quitarle la mano se le da la vuelta al vaso. Y luego con cuidado se va retirando la mano y podemos observar que la cartulina no se cae, aunque tenga todo el peso del agua, no se cae, ya que debido a la presión atmosférica evita que la cartulina se caiga. La gran masa de aire actúa, como les decía, sobre todos los cuerpos, sobre todos los objetos, y también se presenta incluso si va una persona en un globo, esa presión actúa en todas las direcciones. Por lo tanto, el globo, para que se pueda elevar, va a necesitar una gran cantidad de gas, que como sabemos el gas es muy ligero, lo que va a ocasionar que el globo se pueda elevar. Otro tipo de presión es la presión manométrica y presión absoluta. Un líquido contenido en un recipiente abierto, además de la presión originada por su peso, soporta la presión atmosférica, la cual se transmite uniformemente por todo el volumen de líquido. En el caso de un líquido o un gas encerrado en un recipiente, además de la presión atmosférica, puede recibir otra presión causada por su calentamiento, por ejemplo, las calderas de vapor o la presión en las llantas de los vehículos como resultado del aire comprimido. La presión diferente a la atmosférica recibe el nombre de presión manométrica, y la presión absoluta que soporta el fluido encerrado es igual a la suma de las presiones manométrica y atmosférica. Podemos observar que cómo es la variación de la presión de un líquido o de un gas encerrado en un recipiente, como por ejemplo el aire presurizado que se utilizan en las llanteras, o el aire comprimido que venden
en los locales para realizar la limpieza de los equipos de cómputo o el aire que se utilizan en las llanteras. Los dispositivos para medir la presión manométrica se llaman manómetros. La presión manométrica es igual a la diferencia entre la presión absoluta del interior del recipiente y la presión atmosférica. Entonces, para calcular la presión absoluta, esta se obtiene sumando la presión manométrica y la presión atmosférica, es decir, la presión que hay en el interior de ese recipiente que puede contener algún líquido o algún gas, más la presión atmosférica. La presión manométrica pues se obtiene de la resta de la presión absoluta y la presión atmosférica. Estos son algunos dispositivos que se utilizan para medir la presión en el interior de un recipiente que está cerrado herméticamente. Primero tenemos el manómetro de tubo abierto o en forma de U y el manómetro de Bourdon. Entonces estos son los dispositivos que nos posibilitan medir la presión manométrica, o sea, la presión que hay en el interior de cualquier recipiente que contiene gas o que contiene algún líquido. Aplicaciones de la presión manométrica. La presión manométrica, como mencionábamos, es aquella que tiene todo líquido o gas encerrado herméticamente en un recipiente y se mide con un manómetro. Los tanques estacionarios que se utiliza para almacenar gas tienen adaptados un dispositivo llamado manómetro que les posibilita a los usuarios saber cuál es la presión que hay en ese interior de ese cilindro para que no sobrepasen los límites de llenado. Si ese tanque se llenara más del límite permitido, podría explotar y ser fatal. Los tanques de oxígeno también se llenan mediante la utilización de un manómetro que le permite al usuario conocer y saber cuál es la capacidad que hay dentro de este tubo o de este cilindro. Las llantas de los automóviles, el aire que se les echa está vigilado, digamos, o está bajo la supervisión de un manómetro que permite saber la cantidad de aire que se le va a echar. Si sobrepasa, y recuerden que las llantas se calientan, por lo tanto el aire también que hay en el interior se calienta debido al rodamiento del vehículo, entonces eso va a ocasionar que las llantas alcancen más, se inflen más de lo permitido, lo que puede ocasionar que la llanta explote. Entonces estos son los tipos de dispositivos que se utilizan. En la medicina también se puede apreciar cómo es la utilización en el llamado baumanómetro, que permite a los médicos y enfermeras saber la presión arterial, la presión del cuerpo. Ejemplos prácticos de los diferentes tipos de presiones. Entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo nos dice una persona cuyo peso es de 60 kilogramos fuerza. Al estar parada sobre el suelo con los pies juntos, estos ocupan un área de 370 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión ejercida sobre el suelo en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, en pascal y en kilopascal? Bueno, entonces este ejemplo, como podemos leerlo nuevamente, nos está hablando del tema de presión. El tema de presión. Entonces vamos a identificar primeramente los datos del problema. Como primer dato tenemos la fuerza, que es de 60 kilogramos fuerza. El área de contacto que hay entre los pies y el suelo es de 370
centímetros cuadrados. Nos piden calcular la presión que se ejerce sobre el suelo en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, en pascal y en kilopascal. La fórmula para calcular la presión, pues sabemos que es fuerza entre área. Presión es igual a fuerza entre área. Hacemos nuestra sustitución y realizamos la operación indicada. 60 kilogramos fuerza entre 370 centímetros cuadrados. Al hacer esta división nos da un resultado de 0.162 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. De esta manera tenemos resuelto el inciso A. Para resolver o calcular la presión en pascal, que es la que nos pide el inciso B, vamos a realizar la transformación de unidades haciendo uso de la siguiente equivalencia. Un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newton y un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Con estas dos equivalencias que relaciona la fuerza y el área, vamos a hacer la transformación de unidades. Recuerden que para hacer la transformación de unidades colocamos primero la cantidad que vamos a transformar. En este caso son los 0.162 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por los dos factores de conversión. El factor de conversión que me relaciona la fuerza y el factor de conversión que me relaciona el área. Por lo tanto, nuestro primer factor es la relación que hay entre un kilogramo fuerza y los newton. Es decir, que un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newton. Colocamos ese factor de conversión, y el segundo factor de conversión es el que me relaciona las unidades de área, el metro cuadrado con el centímetro cuadrado. Nótese que las unidades de medida, para que se puedan eliminar, una debe de estar en el numerador y una en el denominador, es decir, una arriba y otra abajo, para que se pueda eliminar. Si se colocan las dos en el numerador o las dos en el denominador, no se pueden eliminar, al contrario, se multiplicarían. Si nosotros por algún error colocamos un kilogramo fuerza en el numerador, al momento de hacer la multiplicación nos quedaría kilogramo fuerza al cuadrado, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es eliminar esas unidades. Por lo tanto, debe de ir una en el numerador y otra en el denominador, de tal manera que se eliminen los kilogramos fuerza y los kilogramos fuerza, el centímetro cuadrado y el centímetro cuadrado, para que así nos queden las unidades de newton sobre metro cuadrado. Al hacer esas operaciones nos da un resultado de 15.876 newton sobre metro cuadrado. Es decir, multiplicamos 0.162 por 9.8 por 10.000. Eso nos da un resultado de 15.876 pascales, que es lo mismo el newton sobre metro cuadrado. De esa forma tenemos resuelto el inciso B. Y para calcular la presión en kilopascal, vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. Un kilopascal es igual a 1000 pascales. Es el mismo procedimiento que vamos a realizar utilizando esa equivalencia o ese factor de conversión. Colocamos uno en el numerador y otro en el denominador, para que se eliminen las unidades que deseemos que se nos eliminen. En este caso son los pascales, y nos queda el resultado en kilopascal. 15.876 por 1 entre 1000, eso nos da un resultado de 15.0
876 kilopascales. De esta forma ya tenemos resuelto nuestro problema. La presión en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, en pascal y en kilopascal. El problema número 2 nos dice: calcula la presión hidrostática que soporta un buzo si se encuentra sumergido a una profundidad de 25 metros en el mar, si se sabe que la densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso nos está hablando de un problema de presión hidrostática. Nuestros datos van a ser los siguientes. La pregunta, que es la que aparece al inicio del problema, la presión hidrostática en newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. La profundidad a la que se encuentra el buzo es de 25 metros. La densidad del agua de mar, 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Y consideramos también la gravedad, aunque es un dato que no aparece en el problema, se tiene que considerar ya que hace parte de la fórmula. La fórmula para la presión hidrostática es la siguiente: densidad por gravedad por altura. En este caso es la profundidad. Hacemos nuestra sustitución y tenemos que la presión hidrostática es igual a 1020 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 25 metros. Vamos primero a realizar la multiplicación de la densidad por la gravedad. En este caso nos da un resultado de 9.996. ¿Qué pasa con las unidades de medida? Las unidades de medida nos quedan de la siguiente manera: el kilogramo se multiplica con las unidades de la gravedad, es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro cúbico. Es decir, son estas unidades de medida lo que se obtiene a raíz de la multiplicación. Repito, kilogramos se multiplica por las unidades de la gravedad, metro sobre segundo al cuadrado. Nos queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro cúbico. Eso se va a multiplicar por la profundidad, que son 25 metros. Recuerden que esas unidades de medida es a lo que equivale el newton. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 newton, podemos reemplazar la unidad de medida, es decir, también podemos expresarlo como 5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. La intención de hacer el reemplazo de las unidades de medida es para que nos quede el resultado en newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de la presión. En este caso hacemos ese reemplazo de las unidades. Sabemos que el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que el newton, entonces lo reemplazamos y realizamos la siguiente operación, que es la multiplicación: 9.996 newton sobre metro cúbico por 25 metros. Al hacer esa multiplicación se elimina un metro que está en el denominador con un metro que hay en el numerador. Por lo tanto, 3 menos 1 nos va a quedar 2. O sea, es una regla de los exponentes. Por lo tanto, el resultado nos va a dar 249.900 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo 249.900 pascales. El problema número 3 dice:
Para medir la presión manométrica del interior de un cilindro con gas, se utilizó un manómetro de tubo abierto. Al medir la diferencia entre los dos niveles de mercurio, se encontró un valor de 15 centímetros de mercurio. Determinar la presión absoluta que hay dentro del cilindro en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio y newton sobre metro cuadrado. Considerar el valor de la presión atmosférica igual a 586 milímetros de mercurio. Bueno, en este problema se trata de la presión manométrica y la presión atmosférica. Nuestros datos van a ser los siguientes. La presión manométrica, que es un dato que nos está dando, es la presión que hay dentro del interior de ese cilindro con gas, que es de 15 centímetros de mercurio. Es lo mismo que 150 milímetros de mercurio. Recuerden que en un centímetro hay 10 milímetros, por lo tanto 15 centímetros equivalen a 150 milímetros. La presión atmosférica es de 586 milímetros de mercurio y nos piden calcular la presión absoluta en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio y en newton sobre metro cuadrado. Nuestra fórmula va a ser la siguiente. Presión absoluta se obtiene de la suma de la presión manométrica, o sea, la presión que hay en el interior de ese cilindro con gas, más la presión atmosférica. Realizamos nuestra sustitución y tenemos la presión manométrica, que es de 150 milímetros de mercurio más 586 milímetros de mercurio. Al hacer esa suma nos da el resultado de la presión absoluta, que es de 736 milímetros de mercurio. Para el inciso B y el inciso C vamos a realizar la transformación de unidades haciendo uso de las equivalencias que vimos anteriormente. Sabemos que un centímetro de mercurio es igual a 10 milímetros de mercurio. Realizamos nuestra transformación de unidades y eliminamos los milímetros de mercurio y los milímetros de mercurio. Al hacer esa operación nos da un resultado de 73.6 centímetros de mercurio. Para el inciso C también vamos a utilizar las equivalencias que vimos anteriormente. Un centímetro de mercurio es igual a 1332 newton sobre metro cuadrado. Y realizamos la transformación de unidades. 73.6 centímetros de mercurio por 1332 newton sobre metro cuadrado entre un centímetro de mercurio. De tal manera que se eliminan las unidades de centímetro de mercurio y centímetro de mercurio. Al hacer esa operación tenemos el resultado de la presión absoluta de 98.035.2 newton sobre metro cuadrado. Y de esta forma obtenemos los tres resultados de la presión absoluta en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio y newton sobre metro cuadrado. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que este material les sirva de mucha ayuda. Hasta la próxima.